Listo, ya comenzó la grabación y como siempre les decimos, muy buenas tardes, estimados estudiantes del primer nivel medio tarde. Les habla aquí, una vez más, su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto obviamente al tío Estefano, representando al equipo del pie. Les traemos a todos ustedes la continuación de la semana número 24. ¿Y qué estábamos viendo nosotros? Íbamos a ver la parte en la que correspondía obviamente a la pregunta esencial. Estamos hablando de cómo hacer preguntas en pasado, que el día de ayer vimos cómo hacer preguntas con el verbo to be, y alcanzamos a ver también cómo nosotros podemos pasar una oración con una acción que tenga un verbo, me refiero, de presente a, o incluso o en pasado, a pasado negativo. ¿Qué era lo que había que hacer? Entonces, solamente para recordar, aquí para educar a la audiencia, le vamos a recordar cómo se hace esto. Así que, estimada audiencia, pongan mucha atención porque vamos a retomar un poquito en lo que era la primera parte de la pregunta esencial. ¿Cómo nosotros utilizamos didn't? ¿Cómo nosotros utilizamos didn't? Dice aquí que didn't es comúnmente usado para indicar que una acción es negativa y también en pasado. O sea, prácticamente, aunque va a ser muy extraño lo que voy a decir, para algunos, el verbo, la acción, el verbo, tiene que ir en presente, pero tiene que ir antepuesto el didn't. Profesor, la duda que tengo yo, por ejemplo, ¿el chi queda ahí o ese se cambia? El she, los pronombres se mantienen. Ah, ya, esa era como una de las dudas que tenía. Eso se mantiene siempre. Se mantiene siempre. Al menos para yo pasar una oración de pasado o presente a pasado negativo, lo único que tengo que hacer es primero poner didn't. Agregar esta palabra, la palabra del día de ayer, didn't, lo tengo que escribir y anteponerlo a la acción. Entre el verbo, entre la acción y el pronombre, ahí tiene que ir. Didn't. Pero ahora también va a haber una modificación y lo que se va a modificar es la acción. La acción va a tener que ir en tiempo presente. Pero, profe, estamos hablando en pasado. ¿Y adelante va el didn't? Sí, adelante va el didn't, pero el verbo tiene que ir en presente. Ojo, ojo. Si bien el verbo está en presente, el didn't, que va a ir antes del verbo, me va a decir, es como, me va a decir a mí, ok, la oración es pasado negativo del siguiente verbo. ¿Ah? En la pregunta esencial están en presente. Hay que hacer una pequeña modificación que ahí voy a entregar un detallito. ¿Ok? Entonces, didn't es comúnmente usado para indicar que la acción es negativa y también en pasado. En otros casos también se puede usar para indicar que la acción es falsa. ¿Por qué? Porque nunca pasó. Si yo digo, yo no comí, puede ser que no lo realicé o que la acción es falsa, que yo nunca comí. ¿Ok? Nosotros vimos esto ayer. Vimos una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una oración en pasado positivo y en pasado negativo? ¿Cierto? Esto fue lo que nosotros vimos ayer. Y en positivo, por ejemplo, la palabra lived, el pasado que aparece aquí, lived, significa viví o vivía. I lived in Valparaíso. ¿Qué quiere decir esa oración? Sí, traducción literal. Yo. Yo vivía en Valparaíso. Pero si yo quiero transformar esto en pasado negativo, ya está en pasado, yo vivía, ya no vivo en Valparaíso. Yo vivía en Valparaíso. Ahora, si yo quiero pasar esta oración a pasado negativo, ¿qué voy a hacer? En español sería muy fácil, agregar un no. Yo no vivía en Valparaíso. Listo, pasado negativo. Así es fácil en español, agrego el no antes. Yo no vivía.
¿Cómo lo hacemos en inglés? Anteponemos didn't. Anteponemos entonces la palabra didn't antes de qué? De la acción, antes del verbo. Va a venir la acción. ¿Ok? O sea, antes del verbo viene didn't. Antes del verbo va a venir la acción, es lo mismo. Bueno, antes del verbo live, vamos a agregar entonces didn't. Y después, el verbo, la acción, que en el positivo estaba en pasado, tiene que escribirse en presente. Como este era un verbo regular, que termina en ed, yo solamente le voy a sacar la d en este caso. I didn't live in Valparaíso. Yo no viví, o yo no vivía en Valparaíso. Ok, recuerden que cuando pasan esto de positivo a negativo, el verbo, la acción, verbo, acción, B corta y verbo, tiene que ir en presente. El didn't, recuerden, me va a indicar, esto que está aquí, el didn't me va a indicar que es negativo y también en pasado. El siguiente ejemplo. He broke his finger. Él se rompió el dedo, o se rompió su dedo, o se quebró el dedo, como quieran decirle. Él se quebró su dedo. Si yo quiero traspasarlo en pasado, negativo, yo diría entonces, él no se quebró el dedo, o no se quebró su dedo. ¿Cierto? Pero en inglés, nuevamente tengo que agregar didn't antes del verbo. Y el verbo tiene que ir en presente. He didn't break. Ya no es broke, que eso es pasado, ahora es break, en presente. Pero de todas maneras, recuerden que didn't me está indicando que el verbo break igual es una expresión en pasado, pero negativo. Aún así, para hacérselo más fácil a ustedes, en la pregunta esencial los verbos están en presente ahí. Lo único que tienen que hacer en algunas va a ser agregar didn't. En algunos casos. Así que, como dijimos antes, cuando usamos didn't y el verbo es negativo en el pasado, siempre usamos el verbo en presente o el tiempo presente al ladito. Por ejemplo, lived es pasado positivo y si lo quiero escribir en negativo, didn't live. Esta palabrita va a cambiar a tiempo presente, sin embargo, sigue estando en tiempo pasado. ¿Por qué? Por el didn't. Recuerden siempre que el didn't es el indicador de pasado negativo. No importa si el verbo es regular o irregular, siempre va a volver al tiempo presente. Bueno, y quedamos con esta actividad pendiente. Esta actividad que teníamos aquí, didn't move, por ejemplo. ¿Cómo yo podría pasar estas palabras que están en pasado a tiempo presente? ¿Está bien? Perfecto, estoy bien, perfecto. La actividad número 2 de nuestra clase dice, cambie los siguientes verbos de pasado a pasado negativo. Por ejemplo, el primero era moved y ayer lo cambiamos a moved. Began está en pasado, es un pasado irregular. ¿Cuál es el presente de esta palabra? Es begin.
pero tiene que ser en pasado negativo. Por lo tanto, yo solamente antepongo ahora didn't. Didn't begin. No comencé. También el verbo ran. Este es, ran es corrí, corrió, corrieron, corrimos. Run. Muy bien, run. Run. Pero tengo que escribirlo en pasado negativo. ¿Qué es lo que tengo que anteponer aquí? El did. Didn't. El que a usted le sale espectacular, a nosotros no. Ah, pero no te preocupes, mira, voy a escribirlo en el chat como tienes que pronunciarlo. Didn't. Ah, didn't. Didn't. Así es como se pronuncia. Entonces, didn't. Didn't run. No corrí, no corrieron, no corrimos. La palabra won viene de la palabra ganó, gané, ganamos, ganaron. Sabemos que vamos a comenzar con didn't. ¿Qué puedo decir yo aquí? No gané o no ganamos. ¿Cuál es el presente de la palabra won? Ustedes sabrán, porque yo imagino que han visto algunos juegos en algunos videojuegos te sale esa frase. Ganaste. No, pero en inglés. ¿Cuál es el presente? ¿Perdón? W-I-N. Exacto, se pronuncia igual, win. Didn't win, exacto. Ok, eso era la actividad. Profesor, el de study es así, study el presente. Sí, study, con Y final. Sí. Explique lo otro. Ya lo voy a explicar en un ratito. Voy a saltar esta parte, lo voy a explicar, ¿ok? Pero recuerda que las oraciones que aparecen en la pregunta esencial, todas están en presente. Todas están en presente. Ok. Sí, lo que pasa es que no ha explicado esa, la question in past, ¿esa? Ah, ya, las preguntas en pasado. De hecho, es más fácil de lo que parece. No le creo. ¿No me crees? No nos crea entonces. No nos crea entonces. No haremos nada. No, mentira, lo vamos a hacer al tiro. Ya veamos cómo hacer preguntas, porque tenía aquí otra actividad, la vamos a hacer después, para que podamos practicar. Pero ahora veamos, a petición de la compañera, por esta vez, how do we use did? ¿Cómo utilizamos did? Utilizamos did, lo dice aquí, para hacer preguntas e interrogantes. Interrogantes también son preguntas. Nuevamente, al utilizar did, muchas veces estas preguntas se consideran preguntas de sí o no. Así que recuerden que su respuesta es breve y concisa. Recuerden siempre que las preguntas de sí o no siempre es una respuesta cortita, breve, simple. El did no es difícil de utilizar, pero sí es difícil de utilizar o de entender si ustedes se le ocurre usar el traductor o el diccionario palabra por palabra. Recuerden siempre, esta palabra que está aquí, si usted la ve al principio de una oración, me está indicando pregunta y pasado. Nada más. Si usted la ve al principio de la oración como la primera palabra, o también puede ser la segunda palabra. Pero esta palabra me indica pregunta en pasado. Nada más. Vamos a cambiar una oración positiva en pasado y la volveremos interrogativa. Lo vamos a cambiar a pregunta. Ojo con los cambios que van a ver aquí. Esto también les sirve para la pregunta esencial, para la parte de cómo hacer preguntas en pasado. Miren, esta oración son las mismas oraciones que vimos en el ejemplo anterior. Cómo pasarlo a pasado negativo, ahora cómo hacerlo interrogativo. Veamos. Natalia, mucha atención. También a Adriana y al Ignacio. Mucha atención aquí. ¿Cómo ocurre esto? Si digo, I lived in Valparaíso, yo viví en Valparaíso, el did
se agrega al principio. ¿Y eso es todo? ¿Y la oración ¿Y, la, se mantiene igual? y el signo de interrogación al final? Y el signo de interrogación al ¿Y final. ese era mi caldo de cabeza? Y me dijiste que no era tan fácil. ¿Era así de fácil? ¿Era fácil, cierto? No se le hace nada al verbo. ¿Ah? Al verbo no se le hace nada. ¿Al verbo no se le hace nada la pregunta esencial? Sí, va a haber un detalle. Profesor, y por ejemplo, el que de la pregunta, porque se escribe como en... Presente. Ah, ya. Exacto. Ok. Tú antepones el did, pero el verbo, la acción, siempre tiene que ir en presente. Por suerte para ustedes, el profe las escribió en presente en la pregunta esencial. Sí, no se le hace nada al verbo. ¿Qué se le va a hacer entonces para transformar Y al una- final va el signo de interrogación, ¿verdad? Exactamente. Ay, profe, gracias, se la envío al tiro. Ok. Ojo. Antes de que la envíes, Natalia. En la primera oración de la pregunta esencial, Sí, el verbo dice likes con S, ¿cierto? pero en la segunda había que escribirlo en presente con el didn't. Muy bien. No, sí, eso lo tengo claro. Pero espérate, déjame explicarte una cosita. Aparece la palabra likes con S final, ¿cierto? Esas en pasado es like. Ese es presente todavía. Solamente tienes que cambiarlo a like sin S. Es como el único Ya lo cambio. tengo así. Perfecto, entonces no hay ningún problema. No es la primera. Sí, solo la primera porque termina en S por ser tercera persona. Bueno, sigamos con la explicación. Entonces, ¿cuáles van a ser los cambios que yo voy a hacer? Primero, voy a agregarle did al principio. Le agrego did al principio. El verbo, recordar que tiene que ir en presente. Y también, nunca olvidar que mi oración tiene que terminar con un signo de pregunta al final. I live in Valparaíso, yo viví en Valparaíso, va a quedar como, ¿yo viví en Valparaíso? En español es muy fácil. Y como pueden notar en mi traducción, voy a decir las dos de nuevo. No hay diferencia en español. En inglés sí se agrega el did, pero el did me va a indicar que es pregunta. I live en Valparaíso. Yo viví en Valparaíso. Did I live in Valparaíso? Yo viví en Valparaíso. En español no hay diferencia. Solamente el tono es de pregunta. Recuerden siempre que esta palabra que está aquí, el did, recuerden siempre esto, el did en una pregunta nunca se traduce. Solamente es un indicador de que es una pregunta y en pasado. Nada más. Y recuerden siempre de los siempre agregar el signo de interrogación al final. No es una pregunta. Si tú no agregas el signo de pregunta al final, se va a transformar esto en un error gramatical. ¿Por qué? Porque las oraciones siguen un orden de palabras. Si tú no sigues este orden, va a ocasionar un caos gigante. Y ese caos gigante te va a ocasionar también un problema al poder comunicarte en inglés. Que es también lo que nosotros queremos hacer. Profesor, Dígame. muchas gracias, me disculpo porque me tengo que ir. Ok, te disculpo, no te preocupes. Profesor Estefano, si está ahí, yo ya envié todo igual por si acaso. Ya, Natalia, muy bien. Muchas gracias, nos vemos mañana igualmente. Atenta mañana. a la reglamentación de los profes por si acaso. Sí, atenta en caso que haya alguna respuesta o réplica. Sí, obvio. Gracias. Profe, usted igual se la mandé. Ay, me carga perderme estas clases, son kawaii. Pero el deber me llama. El deber llama, sí, lástima que nos tocó la última horita. Ya, profe, muchas gracias, hasta luego. No, Natalia, cuídate. Bueno, nos quedamos aquí con el mismo quórum presencial y también el mismo quórum virtual.
Así que, continuando. Entonces, esto va a quedar como, la oración positiva dice, yo viví en Valparaíso. Y la interrogante va a decir, yo viví en Valparaíso, es pregunta. Recuerden, sí, reitero, el did no se traduce. No se traduce. Usted se va a tratar de quemar la cabeza buscando la traducción de esto para poder entenderlo. El did no se traduce, es solamente un indicador. Did te va a salir como hecho. Si vamos a tener como ejemplo así, yo vivía en la ciudad de Quito, pero la buscaba. Van en el Bajío. ¿Ya? No será así como usted dice. Tú puedes decir, I live in el Bajío. Yo viví en el Bajío. Dicho tinto aparece como hizo. Hizo. Yo vivía en el Bajío. Y ahora no. No, ahora yo vivía en el. Ah, ya. Digo, Sí, si tú buscas la palabra did en un traductor, te va a aparecer como hizo. Y aquí no estamos hablando de eso. Recuerden, estudiantes, a los que están aquí presentes y también a los que están online, no busquen la traducción de la palabra did, porque como lo estamos usando nosotros, es solamente un indicador de que es pregunta. ¿Ya? Tenemos el siguiente ejemplo. El mismo ejemplo de antes. He broke his finger. Él se quebró el dedo. O se quebró su dedo. Él se quebró su dedo. ¿Cómo yo traspaso esta oración a pasado? ¿O a pregunta en pasado? Anteponemos entonces did. Did. Y la oración se va a mantener. Con la única observación es que el verbo tiene que ir en presente. Did he break his finger? Y recuerden que siempre al final tiene que ir el signo de pregunta. Recuerden, chiquillos, estudiantes del primer nivel medio tarde, y esto siempre ténganlo en sus mentes. Los signos de pregunta en inglés solamente van al final. El signo, este signo que está aquí en el chat, conocido por algunos como el abre pregunta, ese signo solamente existe en el español. No existe, hasta el momento no hemos encontrado otro idioma en el que se agregue ese signo. Ya que en otros idiomas, para hacer preguntas, el orden de las palabras cambia. Pero en español puede incluso que el orden de las palabras no cambie, pero aún así, esto me indica que lo que se viene ahora es una pregunta. Se quebró su dedo, dice aquí. Él se quebró su dedo. Y ahora como pregunta en español dice, ¿él se quebró su dedo? La diferencia en escribirlo en inglés es como ustedes pueden ver ahí. Comenzamos entonces con el did. Con did. Y la acción tiene que ir en presente. No como aquí, en la positiva, en pasado, que la acción iba en pasado. Se antepone nomás el did. Sí, se antepone el did y el verbo en presente, y no olvidar el signo de interrogación. Si usted pone ese signo de abre pregunta al principio, va a estar malo. Ese signo de pregunta, si usted pone los dos signos de pregunta aquí en inglés, eso está malo. No existe. Si usted lo hace, es hablar español con palabras en inglés. Lo cual eso tampoco existe. Y tampoco es una moda por si acaso. ¿Ya? Así que traten de tener mucho ojo con los signos de interrogación. Recuerdo que cuando nosotros en mayo vimos el tema de hacer preguntas de sí o no,
Muchas personas agregaban el signo al principio de la oración e incluso había oportunidades que no lo agregaban al final. Sí, no era la pregunta. Ya no era una pregunta. ¿Ok? Lo cual era un error gramatical. En inglés no existe el signo de abre pregunta, solamente existe el signo de interrogación al final. ¿Nos queda media horita todavía? Así que si notamos algo extraño, vuelve a suceder lo mismo que en la clase anterior, cuando nosotros utilizábamos didn't para el pasado negativo. Vuelve a ocurrir el mismo fenómeno. Cuando usamos did en preguntas referidas al pasado, el verbo, la acción, siempre, como dice ahí en mayúsculas, siempre, se grita porque están mayúsculas, siempre debe ir en presente. Estas palabras, el did y la acción y el verbo, van a estar separadas por nuestro famoso pronombre. Y todos los pronombres van a utilizar did por si acaso. Sí. Es la única palabra que hay. Did, en pasado. Como decíamos, cuando es pregunta, es did. Sí. Cuando es pasado negativo, Cuando es pregunta, ok, hay que aclararse un temita. Cuando es pregunta en pasado, pero es referido a una acción, y además es pregunta de sí o no, vamos a utilizar did. Porque la próxima semana vamos a ver preguntas WH. Pero las vamos a ver en presente, así que va a ser más fácil. no hay. Ok. Serán separados solamente por el pronombre. Por ejemplo, si en una oración positiva yo tengo lived, ¿cierto? Lived, que es vivir, o viví, mejor dicho. La interrogativa va a ser did, el subject, que sería como el pronombre, el sujeto, la persona, y después el verbo en tiempo presente. Pero voy a ser enfático con esto. El did me va a indicar que la oración está en pasado, que es pregunta, pero el verbo tiene que ir en presente. Sin embargo, la traducción va a seguir siendo pasado. No importa si el verbo es regular o irregular, siempre vuelve a su forma presente. Así que no importa cuántas veces yo cambie de verbo, el verbo siempre tiene que ir primero en presente. Y antes de eso va a ir el did y un pronombre o la persona que realizó la acción o se le está haciendo la pregunta. Sé que se puede costar procesarlo un poquito, pero no se preocupen. De hecho, ya estoy pensando qué preguntas voy a hacer en la prueba con este contenido. No va a sacar por cubo, Sí, reitero, si la prueba anterior no estuvo fácil, la última prueba no va a ser fácil tampoco. Así que créanme, chiquillos, que va a ser más fácil hacer las preguntas esenciales antes de hacer la evaluación final. De todas maneras, a la gente del futuro que responsablemente siempre ve los videos, también aproveche de hacer consultas, las consultas pertinentes. A mí, por ejemplo, o al tío Estefano, que también los puede aclarar. ¿Ok? Siempre le estamos mandando, yo por ejemplo le mando audios explicativos o escritos también con lo que tienen que hacer. Pero tengan mucho ojito con lo que tienen que hacer también. Y aquí, respetando las mayúsculas, como dice aquí, no importa si el verbo es regular o irregular, siempre vuelve a su forma presente.
Es que está en mayúscula. ¿Captó la idea de cómo hacerla? ¿Sí? Es más fácil de lo que parece. Sí, eso solito lo haré. Ya mandé la pregunta. ¿La de inglés? Sí. ¿Ya la mandaste? Sí. ¿En serio? Genial. Captó el tiro la idea. Muy bien. ¿Estaba fácil? Poquito. Ya. Lo de la próxima semana igual va a estar más o menos. Así que... Ojo, chiquillos, aprovechando eso, vamos a tener solamente una clase. ¿No? No, nosotros vamos a tener 2 clases de inglés. Sí, 2 clases. En inglés, Pero- 2 clases. A ver, pero lee martes y miércoles. Sí, justo para nosotros. Por suerte es justo martes y miércoles. Yo ya avisé a la profe que el martes no voy a estar acá. Ya, de todas maneras, la clase igual va a ser breve, porque tengo que adaptarla igual para los demás cursos de las otras jornadas. Y con eso sí voy a tener un día de clase. Así que la clase del martes la vamos a repetir el miércoles. ¿Ok? Por si acaso. Es que no va a estar ni ahora, por eso. Sí, no te preocupes. Así que si no vienes el martes, el miércoles puedes venir igual y ver la pregunta Y esencial. vamos a estar, chiquillos, de todas formas, también una pregunta esencial que tampoco implique tanto Sí, trabajo, ya para que también puedan hacerla solitos y quizás no tanta reglamentación de los cursos. vamos a hacer un completo de la oración. Completamente. Complete la oración. Use el WH correcto. ¿Dónde debería ir? Spoilers. ¿Dónde debería ir? Pues siempre va a ir al principio. ¿Pero cuál? Ah, el cual, ese es. ¿Cuál? El cual debería ir. Y va a ser de acuerdo a la respuesta. Según la respuesta, ustedes tienen que identificar el WH correcto. Está bueno. Ok, pasemos a lo siguiente. Después de ese ratito de relleno, recordar que toda pregunta se tiene que responder. En la pregunta esencial no era necesario. No se preocupe, no se me asusten. No me levante la cabeza y así como, oh, no la respondí. No. Pero para que ustedes lo tengan en su conciencia, recuerden que las preguntas de sí o no se responden de 2 maneras. Si es positiva, se dice yes. Luego del yes tiene que ir el pronombre, subject o persona. Pronombre o persona. Subject significa sujeto, también significa materia. Pero se refiere al sujeto, a la persona que realizó la acción. Y después el did. Yes, persona, did. En el caso que sea negativo, sería no, persona, subject, didn't. O did not, si usted lo quiere escribir también. Pero como aprendimos didn't, usemos didn't. Lo siento. Ok. Continuamos entonces. Ya nos queda poquito de materia, pero vamos a dar el tiempo para que las personas que están conectadas y las personas que también están acá puedan hacer la pregunta esencial. Yo la voy a estar revisando en un ratito también. Actividad número 3. Actividad que nos corresponde a nosotros ahora. Transformar las siguientes oraciones a pregunta en pasado. Y luego responderlas. Veamos cómo nos salen. Reconocen a este personaje, ¿cierto? Reconocen a este personaje, ¿cierto? ¿Quién es? Thanos, ¿cierto? Thanos. ¿Ah? Me estaba acordando de otra película. Ok, ¿qué película? El malo, los tres mosqueteros. ¿Ah? Los tres mosqueteros. ¿Los tres mosqueteros? Oh, el hombre de la máscara de hierro. Ah, ya sí me acuerdo sobre Sí, pero me confundí, por eso le dije ¿Y por qué lo confundiste? No lo veo muy igual al hombre de la máscara de hierro, pero No, bueno. no, que me equivoqué en el nombre. Ok. Ya está bien. Thanos, ¿cierto? Thanos, famoso personaje. Un famoso cantante. ¿Canta?
No, sí. Reconocido chef también, que no alcanzó a tomarse su sopita. Lamentablemente. Ex profesor del CIABD. Sí, así, pum, se iba a la mitad de los estudiantes reprobados. Al tiro. ¿Podríamos hacer esa fin de... Thanos. ¿Podríamos hacer esa fin de... ¿Sí? ¿Pegar el chasquido? la mitad del curso de los días? No, Ya. puede ser más. Ya. Ok, lo que tenemos que hacer en esta actividad, estimados estudiantes, es traspasar estas oraciones que están en pasado a pregunta. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Recuerden que tenemos que anteponer la palabra del día que era did. Did. Y después la acción que está ennegrecida, tenemos que pasarla a presente. Así que voy a ir acá a la presentación para empezar a cambiarlos. I saw a ghost yesterday. Yo vi un fantasma ayer. ¿Qué dijimos que teníamos que hacer? Voy a hacer esta primera como ejemplo. Solamente como ejemplo. Anteponer did primero en la oración. Did. Did I saw. Saw significa dos cosas. Saw puede significar sierra, de una sierra para cortar madera. O también es el verbo vi, del verbo ver. Observar, observé, en este caso pasado. Esta palabra, que está en pasado, la voy a hacer latir un poquito para que ustedes vean qué palabra es. Esta palabra que está aquí, ¿ves cómo late la palabra? Sí. Esa palabra, yo tengo que pasarla a tiempo presente. ¿Cuál es el presente del verbo so? ¿Cuál es el presente de ese verbo? Este es el verbo vi. Vi. En español es vi. Ahora hay que pasarla a presente. ¿Cuál es este verbo en presente? ¿Cómo se dice? ¿Alguien lo sabe? Tío Estefano, ¿tú lo sabes? Me parece igual. Presente de so. Voy a revisar. Ah, es que aquí te sale como acerruchar. Eso hay que buscar en internet. ¿Ah? Eso hay que buscar Por eso no hay que buscar en internet. Eso es un verbo que nosotros ya vimos. Ok. Para que no perdamos más tiempo, el verbo so, que es el verbo be, tiene que ir en presente. Sí. Did I see a ghost yesterday? Me falta un pequeño detalle para transformar esta oración a pregunta. ¿Cuál es ese detalle que me falta en mi primera oración para que se vuelva a pregunta? Creo que falta en esa oración para que se vuelva a preguntar. ¿Sí? Rafa, ¿qué me falta en la primera oración para que sea una pregunta? Ok. ¿Dónde? ¿Aquí? Al final, exactamente. Recuerden, en inglés no se usa al principio, exacto. Solamente tiene que ir al final. Y lo único que hice aquí, 3 cambios. Primer cambio, agregué did al principio. Segundo cambio, el verbo que estaba ahí en pasado lo pasé a tiempo presente. Tercer cambio, le agregué el signo de interrogación al final. Y solamente con eso pasé una oración en pasado a pregunta en pasado. Con esos 3 cambios. Did I see a ghost yesterday? ¿Vi un fantasma ayer? Ok. Siguiente oración. They went to the mall last weekend.
Ellos fueron al mall el fin de semana pasado. Vamos con los cambios nuevamente. Eran 3 cambios que yo tengo que hacer. Fíjate la primera oración y la segunda. ¿Qué le falta a la segunda? Comenzamos con did, muy bien. Did, vamos a ponerlo aquí. Did. Este verbo está en pasado. Yo me lo sé. Tiene que ir en presente. Yo también me lo sé. ¿Cuál sería el presente de esta palabra? Ahora si buscas presente de went, te va a salir. Busca la cabeza. Si buscas en Google, presente de went. Ya lo encontré. También a la gente que está en la casa, presente de went, y te va a salir al tiro. W. A ver. Presente de went. No, pero de Google. Tengo que buscar en Google. Ah, ¿Sí? está acá. Por eso. ¿Mm? Bueno, ¿Cuál es ¿de qué el está el negrito? presente de went? Porque ese verbo está ahí en pasado. Tienes que pasarla a presente. Bueno, en inglés. Sí, exacto, exacto. ¿Cuál es el presente de went? Pone presente de. Bueno. Exacto, presente de went, y te va a salir. ¿Qué parece? Esta. Go. 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 Sí, go hace el pascuero. Go. 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 Exacto, go. Entonces, esta palabra, go. Did they go to the mall last weekend? ¿Qué me falta entonces para terminar? Signo de interrogación o de pregunta, como le dicen otras personas. Busca lo siguiente. Did they go to the mall last weekend? Ellos fueron al mall el fin de semana pasado. Vamos con la siguiente. She had an amazing day. Ella tuvo un día increíble. Comenzamos muy bien, Gabriel, ya está ahí tomando ritmo. Espero que no se te olvide. Did she Hay que buscar el presente de. the had? Ah, aquí dice. Ah, me parece así. Me parece así algo bien. ¿Sí? ¿Aparece el mismo? Sí. Qué raro. ¿Sí? ¿Será? Sí, denme un segundito. Ok. Déjame buscar otra cosita. Sería presente de had, ¿cierto? Sí. De had en inglés. Me salió otra cosa en aquel. Oh, ah. No, no es ninguno de esos. Bueno, en otras páginas aparece. Pero el presente de esa palabra, disculpen chiquillos, que no todo se puede encontrar en Google de forma rápida. Esta palabra, have. Did she have an amazing day? Y como siempre ustedes ya saben, clásico de nuestro programa, falta entonces el signo de interrogación. ¿Ella tuvo un día increíble? Comenzamos, no, ya. Vamos a comenzar nuevamente con el did, ya que Gabriel está aquí on fire. ¿Ya? Did. Busca el pasado de. El presente. No, perdón, el presente. Ahora la palabra sang, que es cantó. Nosotros cantamos toda la noche. Nosotros cantamos canciones toda la noche. Sing, exacto. Esta palabra sang, que está en pasado, tiene que ser entonces sing. Y el signo de pregunta, no exclamación. Did we sing songs all night? ¿Nosotros cantamos canciones toda la noche? El siguiente dice,
Él salvó al universo de Thanos. Ahora sí, Gabriel, ahora se lo solito. Y vamos, ya, ahora sí vamos a hacerlo solito. Sin fallar, sin fallar. No decepciones. Vamos. Bien. Pasado. Está el Presente de saved. presente. Es el más fácil. Es más fácil. Es el más fácil. Vamos a ver si sale. Lo mismo. Pero, pero, En presente, no en pasado. Ojo. presente. Mira la parte que dice present past. ¿Se acuerdan que hacíamos con el pasado? ¿Sabes? Se le eliminaba algo. No va a ser saved. Al hacer preguntas se mantiene de la otra forma, sin la S final. ¿Sabes? Sí, se pronuncia save. Pero está bien, es sabe. Solamente le sacamos la D. Tiene el signo de. Ese Signo de no. Ah, Signo de al final. signo de. In, Y. T. Ah. O el signo de pregunta. Tiene pregunta. Signo de interrogación. Listo. Muy Did he bien. save the universe from Thanos? Falta. ¿Él salvó al universo de Thanos? ¿Cómo se llama el que usa la máscara como si fuera Optimus Prime? Iron. No Iron Man. ¿El de Guardianes de la Galaxia? ¿Cómo se llama el personaje? Sí. ¿Con qué hora? Se lo interpreta Chris Pratt. Ah, ya no, ¿cómo se llama? Star-Lord. Star-Lord. No es Star-Lord. ¿Sí? No lo salvó. Tuvo la oportunidad y no lo hizo. Tonto. ¿El personaje de qué era, profe? De los Avengers. No, es de Guardianes de la Galaxia. Guardians of the Galaxy. Pero muy bien, Gabriel. Muy bien. Muy bien, Gabriel, que haya participado súper bien. Lo hiciste excelentísimo. Ok, eso era la actividad de clase para practicar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que vimos hoy día y lo que vimos ayer? La diferencia entre utilizar did para hacer preguntas y para hacer preguntas con was o were. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? La diferencia es fácil de explicar, ya que depende de las palabras que vienen después. Was o were, si tú utilizas was o were para tu pregunta, eso quiere decir que la pregunta no tiene verbo, más que el verbo to be. La pregunta no tiene una acción. O sea, tu pregunta va a tener un adjetivo. Recuerden que el adjetivo son esas palabras que me entregan descripción de algo o características de algo. ¿Ok? Si utilizamos was o were, es porque la pregunta no va a tener una acción, va a tener un adjetivo. Y el adjetivo es el que entrega descripción de algo, pero no una acción. Ahora, si la pregunta es con did, eso quiere decir que mi pregunta sí tiene una acción. Y también recuerden que ambas son indicadores de pasado. Did se usa si la oración cuenta con un verbo, acción entre sus palabras. ¿Ya? Nosotros obviamente hacemos preguntas breves. La próxima semana vamos a ver preguntas WH. No es un tema difícil, pero sí hay que relacionarlas y recordarlas muy bien. Vamos a ver como 7 tipos de WH. Así que las respuestas que uno les vaya a dar van a tener que tratar de conectarlas de forma correcta. Ok, esta es la síntesis que nosotros vimos esta semana. Preguntas de sí o no, yes, no questions. El verbo to be en pasado y práctica. Vimos el uso del did y didn't, ¿cierto? Que era pasado negativo en el caso del didn't. Preguntas en pasado en el caso del did. Y las respuestas en pasado, o sea, did si era positiva, o con didn't si la respuesta era
negativa. Bueno, y les reitero, la pregunta esencial de esta semana, pregunta esencial 24, dice aquí, utilizando lo aprendido en clases, convierta las siguientes oraciones que están en presente, debían haber estado en pasado, pero aquí se le entrega más fácil. Tienen que pasar estas oraciones que están en presente a pasado negativo, cada una de estas a pasado negativo, y también a pregunta en pasado.